La economía vuelve a ser prioridad para el presidente Trump. Esta noche presumirá sus políticas en el informe del Estado de la Unión. Pero ¿cómo califican los estadounidenses el estado de sus bolsillos? Entre bosques y lujos, así vivía el Mencho en Jalisco. Tenemos imágenes de la mansión donde se escondía el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Una guarida que terminó en un baño de sangre. $1 millón para encontrarla. Savannah Guthrie ofrece una recompensa por su madre desaparecida hace más de 3 semanas. Las esperanzas de hallarla con vida se desvanecen. Calles sepultadas por la nieve. Residentes palean sin descanso tras tormenta histórica en el noreste, pero otro sistema invernal amenaza la región. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y esta noche Donald Trump presenta su primer Estado de la Unión desde su regreso al poder. La Casa Blanca confirmó que el tema será Estados Unidos a los 250 años, fuerte, próspero y respetado. El mandatario pondrá el foco en los logros económicos de su administración, en las familias trabajadoras y se espera que anuncie nuevas medidas de su política económica. El discurso cobra especial relevancia porque busca convencer a los votantes antes de las elecciones intermedias de noviembre. Pero el presidente llega a este informe en momentos que gran parte del país desaprueba sus resultados económicos. Aunque algunos aún confían en el mandatario, otros se sienten engañados. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi recogió impresiones de algunos ciudadanos. Donald Trump pronunciará esta noche su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, un momento clave para marcar la agenda política de este año, aunque llega en un contexto muy diferente, con una gran mayoría de estadounidenses desconfiando sobre su manejo de la economía. Más o menos, no está muy bueno, no está muy suave, tan fuerte. Según varias encuestas, ni siquiera un 40% de los estadounidenses aprueban la forma en que Trump ha manejado la economía, la principal preocupación de los estadounidenses hoy en día. Por eso, muchos no entienden por qué el presidente no se ha enfocado en estos primeros meses de mandato en eso. Nos hicieron 1000 cuentos que todo iba a bajar de precio, que la gasolina todo sigue igual, Trump metido por allá en los países, eso que no tiene que ver nada con él, cogiendo gente presa. No, lo que tiene que bajar los precios de todos los alimentos, de todo. Trump buscará esta noche defender su gestión económica, prometiendo una vez más nuevas iniciativas para estimular el crecimiento, reducir impuestos o influir en las tasas de interés, después de que la Corte Suprema dictaminara que los aranceles globales eran inconstitucionales. Todo es un proceso, hay que ser paciente y esperar, pero yo pienso que sí todo va a mejorar, porque estábamos peor. Pero sin dejar de lado su agenda antiinmigrante, con el endurecimiento de las políticas migratorias y las redadas en todo el país. Este presidente va a aprovechar su discurso para seguir culpando a los inmigrantes de todos los problemas económicos y sociales que vivimos en los Estados Unidos. Y mostrándose como el gran salvador del mundo después de la incursión militar en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro y con la mirada puesta en Irán, amenazando con atacar al país de un momento a otro. Estamos esperando que él hable sobre la paz internacional como si él fuera la persona que está salvando a todos los países y salvando guerras, que lo que sabemos no es cierto. Trump ha hecho cambios importantes y ha nivelado la paz mundial. La economía fue el principal motivo por el que millones de votantes respaldaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero hoy, entre la incertidumbre económica y el impacto de sus políticas migratorias, su popularidad ha caído de forma significativa. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Por cierto, docenas de demócratas planean boicotear el informe del Estado de la Unión. Muchos celebrarán un evento en el National Mall llamado el Estado de la Unión de la Gente, en lugar de manifestarse en la Cámara Baja. Otros asistirán a otro denominado el Estado del Pantano, en el Club Nacional de Prensa. El año pasado, el representante por Texas, Al Green, fue sacado del recinto por pararse y gritar cuando hablaba el presidente Trump en una sesión conjunta. Y también esta noche, el presidente Trump podría ser confrontado durante su discurso por víctimas de Jeffrey Epstein. Legisladores demócratas invitaron al evento a sobrevivientes del pederasta y a sus familiares luego que el gobierno fallara en publicar todos los archivos de Epstein
o presentar cargos a coconspirador. Será la primera vez que el mandatario estará en el mismo salón con las víctimas. El hombre más buscado por México y Estados Unidos, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, vivía escondido en una lujosa cabaña en el turístico pueblo de Tapalpa, que fue escenario de su batalla final. Un reportero del diario mexicano, El Universal, tuvo acceso a la vivienda y le contó a nuestro corresponsal Víctor Blázquez lo que encontró dentro de la guarida del capo. Vamos a verlo. Esta es la entrada a uno de los fraccionamientos más exclusivos del municipio de Tapalpa, Jalisco. El camino conduce a una de las cabañas que fue epicentro de una de las afrentas más importantes de las fuerzas federales contra un capo del narcotráfico. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tenía un refugio. Hay una camioneta totalmente incinerada. Manuel Espino, reportero del diario mexicano El Universal, fue uno de los primeros en entrar a la propiedad. Contó al equipo de Noticias Estrella TV cómo la encontró. Dimos con el domicilio, la cabaña, con el número 39, el cual estaba pues a la primera apariencia que nosotros nos dimos cuenta es que estaba abandonada y no había ninguna persona que se acercara, y vimos que estaba violada la chapa de la puerta de madera, y entramos y lo primero que vimos fue pues un total desorden, y vimos que tenía 2 niveles con en su interior una cocina integral donde había bastante comida. Reportes de inteligencia advertían que el Mencho sufría de insuficiencia renal crónica. Las medicinas ahí estaban. Se nos ocurre levantar el refrigerador, la tapa de un refrigerador que estaba en la entrada, y en ese refrigerador había ampolletas del medicamento que se utiliza para el tratamiento, para tratar padecimientos renales, y vimos un altar compuesto sobre un buró que estaba pues con la imagen de la Virgen de Guadalupe, del Santo San Judas Tadeo, de San Charbel, y un Cristo que también por ahí vimos. A pesar de que ya habían pasado 24 horas del tiroteo en el lugar, aún se sentía un ambiente de tensión. Y no había rastros de sangre, no vimos ningún tipo de cartucho percutido, armas que pudieran estarse ahí, sino era un tipo lugar de convivencia. El fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco, donde Nemesio Ceguera se escondía de las autoridades y pasó sus últimas horas, las casas tienen un costo de los $420,000, de las más sencillas hasta las que superan el $1,200,000. Casas habitación que en su mayoría son de descanso. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. En Jalisco, miles de personas vivieron una madrugada de terror por una nueva ola de violencia que se desató en la zona metropolitana de Guadalajara. Más bloqueos de carreteras con vehículos y negocios incendiados hicieron pasar horas de temor a la población. Los ataques simultáneos se atribuyen a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, a 2 días de la muerte de El Mencho. Esta mañana así quedaron achicharrados tráilers y vehículos en distintos puntos de la carretera León-Guadalajara, lo que causó congestión en el tráfico. El Estado ya desactivó el código rojo. Y hoy la administración Trump advirtió a los cárteles mexicanos no intentar nada contra los ciudadanos estadounidenses. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, señaló: los cárteles de la droga mexicanos saben que no deben tocar a ningún estadounidense o sufrirán graves consecuencias por parte de este presidente. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está evaluando acciones legales contra el multimillonario Elon Musk tras una publicación donde el magnate la vinculó con los cárteles. Musk reaccionó a un video de 2025 donde Sheinbaum descartaba un regreso a la guerra contra las drogas ante la violencia que afecta a la población. En su cuenta de X, Musk escribió, y cito: ella solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le dicen que diga. La mandataria reaccionó esta mañana. Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados. Pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo. La publicación reaviva la controversia tras la muerte del Mencho y la ola de violencia que el cártel Jalisco Nueva Generación desató en varios estados del país.
Y más de 3 semanas de la desaparición de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona, su hija, la conductora de televisión Savannah Guthrie, anunció una recompensa de hasta $1 millón para quien aporte información que lleve a encontrarla, aunque en un reciente mensaje reconoció una dolorosa posibilidad de que su madre ya no esté con vida. En Phoenix, Rubén Pereira nos tiene más en este informe. We are offering a family reward of up to $1 million for any information that leads us to her recovery. Así fue como Savannah Guthrie anunció la recompensa con esperanza de obtener nuevas pistas sobre el paradero de su madre Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida desde hace 24 días en Tucson, Arizona. She may have already gone home to the Lord that she loves and is dancing in heaven with her mom and her dad and with her beloved brother Pierce and with our daddy. Para expertos en investigaciones criminales no es inusual que a más de 3 semanas de no saber nada del paradero de Nancy Guthrie, sus familiares contemplen la posibilidad de que haya fallecido. Ya pasó varias semanas y no hay resultados. Y ya tiene que comprender de que las cosas pueden, cada día que pasa, las chances que está viva está más difícil. Mientras tanto, las autoridades continúan analizando la evidencia recopilada hasta el momento, entre ella imágenes de un intruso enmascarado captadas por una cámara en la vivienda, posibles rastros biológicos, objetos encontrados en la escena y registros de movimientos en el área. O no están facilitando mucho al público las otras evidencias que ellos pudieron haber encontrado y que todavía se están investigando, porque como es un caso abierto, no todas las evidencias se van a presentar al público. En los últimos días también se han sumado voluntariamente a la búsqueda las llamadas Madres Buscadoras de Sonora, con años de experiencia rastreando desaparecidos en zonas desérticas. Tras recorrer el área cercana a la vivienda en Tucson, el grupo planea continuar sus labores en la zona fronteriza de Nogales, Sonora. Nosotros sabemos el dolor que siente porque lo hemos sentido en carne propia, porque nosotros buscamos con el corazón, porque nosotros tenemos años. Yo tengo más de 5 años buscando a mi hijo. Hasta ahora las autoridades no han identificado públicamente a un sospechoso. Pese al paso del tiempo, Savannah Guthrie asegura que la esperanza sigue viva. We still believe in a miracle. We still believe that she can come home. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Los neoyorquinos siguen enterrados bajo la nieve que dejó la poderosa tormenta invernal y libran una batalla contra el tiempo. Le decimos por qué. Continúa la violencia en México. Una alcaldesa fue baleada junto a su hijo en la carretera. Le contamos los motivos. Gracias por seguir con nosotros en el noticiero Estrella TV. Y después de la histórica tormenta invernal que azotó el noreste del país, los neoyorquinos tratan de volver a la normalidad retirando la enorme cantidad de nieve que cubre la ciudad. Y están en una lucha contra el tiempo porque se aproxima otro helado temporal. Ángela González nos detalla la situación que se vive en la Gran Manzana. Salió el sol y se ven los estragos que dejó un segundo ciclón bomba en menos de un mes en la Gran Manzana. Montañas de nieve de nueva cuenta y en cada esquina. Palean y palean la nieve luego de una tormenta récord que en algunos lugares sobrepasó más de un pie de acumulación. Bastante. Hemos acumulado mucho. Está mucho nieve, yo digo más de 24 pulgadas, más o menos. El alcalde Zoran Mamdani anunció un aumento de un poco más de $19 a $30 por hora para aquellos trabajadores que ayuden con las labores de remoción de nieve. Y hasta él mismo palió la nieve en Bronxville, Brooklyn. Pero trabajadores como Walter dicen que remueven la nieve hasta por un café. Nosotros hemos tenido que venir a paliar 4 edificios. La verdad, primero hemos botado sal para que en la parte de abajo no se endure, para que sea más fácil sacarla y para cubrirnos del frío, lo único que es arroparnos bien. Respecto de si nos pagan más, eso depende también. O sea, por ejemplo, hay compañías que no pagan, hay otras que sí, pero a veces ya la gente misma que nos pide que le ayudemos nos dan para un café o para algo.
Las escuelas abrieron sus clases presenciales en Nueva York, pero se mantienen cerradas en algunos distritos de Massachusetts y Connecticut. El código azul está en efecto para proteger de hipotermia a los desamparados y más de 23 millones de kilos de sal han sido esparcidos en los caminos para evitar que los autos se deslicen en el hielo negro, que no se ve, pero es el frío intenso que posa la amenaza de que se sigan congelando, mientras se esperan más retrasos y congestión en los aeropuertos ante otro sistema invernal que se formó en los Grandes Lagos. Y es que quedan pocas horas antes de que otra tormenta caiga sobre el área del noreste para que puedan retirar estas montañas de nieve acumuladas, las mismas por la que la administración Mamdani recibió varias críticas durante la tormenta de hace 2 semanas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro, un tercer buque petrolero fue interceptado anoche por fuerzas militares de Estados Unidos en el Océano Índico tras ser rastreado desde el Caribe. El barco de nombre Berta era el único de ese tipo que faltaba por perseguir luego de la huida de más de una docena de tanqueros sancionados de la costa de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Y en México más bien, fue agredida a balazos la presidenta municipal de Bacanora, Sonora. Nora Alicia Brivich Duarte fue atacada en la carretera Hermosillo-Mazatlán. Su hijo, quien conducía el vehículo, perdió la vida. El fiscal de Sonora dijo que los disparos comenzaron por un altercado de tráfico cuando la camioneta en la que viajaba intentó ganar el paso a otra. Pero aclaró que la alcaldesa no era el blanco. La agresión fue concretamente hacia el conductor del vehículo, no al acompañante. Es decir, la agresión, concluyendo, en este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal. La alcaldesa sufrió golpes porque su camioneta se salió de la carretera, pero está fuera de peligro. Las autoridades descartaron que el hecho esté relacionado con la muerte de El Mencho. En otro tema, el cantante Julio Iglesias interpuso una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de España, Yolanda Díaz. La querella alega comentarios de carácter injurioso y calumnioso de la funcionaria en relación con la denuncia contra él por presuntos delitos de abuso sexual. El abogado del artista solicita que la ministra reconozca el daño, rectifique sus declaraciones e indemnice a su cliente por los perjuicios causados en función de la difusión alcanzada. Con esto nos vamos a otra pausa. Cuando vuelva, hay más. Extranjeros trataron de robar mercancías de una tienda de conveniencia en Puerto Vallarta tras el caos por la muerte del Mencho. Vea cómo fueron confrontados. El presidente Trump llama al equipo olímpico masculino de hockey y lo invita a su informe del Estado de la Unión, pero lo que dijo del equipo de mujeres creó controversia. Se hizo viral un video de varios extranjeros que fueron grabados llevándose mercancía de una tienda Oxxo en Puerto Vallarta durante el caos que causaron los ataques de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Míralo. Got an American right here, guys. I'm Mexican, and you should be ashamed to live to doing all those things. I'm pretty sure if I do the same thing in your country, I will be in jail. So just you go and deliver those things back. You're stealing. You are stealing. A otros que salieron del negocio con una bolsa también les gritaron que eso era un robo y estos regresaron para devolver lo que se estaban llevando. Dijeron que lo hicieron porque no había nadie en el local para pagar. Y la directora del famoso Museo del Louvre en París renunció hoy como consecuencia del llamado robo del siglo el año pasado. En el atraco, los ladrones se llevaron joyas de la corona con valor de $100 millones. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió la renuncia calificándola un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita estabilidad. Y el presidente Trump invitó a su informe del Estado de la Unión a los jugadores del equipo de hockey masculino que ganaron el oro al derrotar a Canadá en las Olimpiadas de invierno. Pero el mandatario desató una polémica por un comentario que hizo en la llamada sobre el equipo femenino de hockey. Vamos a escuchar. We're giving the State of the Union speech on Tuesday night. I could send a military plane or something, but if you
would like to. It's the coolest night. It's the biggest. We're in. Speech. I must tell you, we're gonna have to bring the women's team. You do know that. I do believe I probably would be impeached. Okay. Bueno, al final, el equipo femenino, que también venció a Canadá y ganó medalla de oro, agradeció la invitación del presidente, pero declinó asistir, argumentando que tienen otros compromisos. Y esta noche usted podrá seguir en Estrella TV el informe del Estado de la Unión del presidente Trump. No se pierda este importante evento a las 9 de la noche, tiempo del este, 8 de la noche en el centro y 6 de la tarde, hora del Pacífico, por todas las señales de Estrella TV. Y después nuestros noticieros, cierre de edición 24 horas y Noticias 62 estarán dándole más cobertura al discurso de la Unión. Así que no se lo pierda. Gracias por acompañarme. Soy Abel Álvarez.